Siguiendo con el análisis de lo que llamamos la tríada política, luego de haber trazado en nuestro anterior video los lineamientos más generales de lo que comúnmente se entiende como la derecha, toca ahora hablar de su extremo contrario, la izquierda, para cuyo efecto partiremos, a riesgo de críticas, con el método de análisis marxista, el cual, en tanto paradigma central del pensamiento de izquierdas y esquema interpretativo de la realidad, resulta ser tan válido como cualquier otra teoría bien pensada. Sin embargo, como proyecto político, central para los movimientos de este tipo, presenta serias falencias. La principal radica, a juicio mío, en el planteamiento de un cambio esencial abstrayéndose de la realidad de la naturaleza humana, construyendo un molde puramente ideológico, aunque con pretensiones de cientificidad, para luego procurar, por la razón o la fuerza, que en él calcen todos. Y si esto no ocurriera, como es común, pues sangre y fuego para esculpir al hombre nuevo, construido bajo el aludido molde, esto es, un sujeto colectivista, escasamente competitivo y sin muchas ansias de superación individual. En definitiva, un leal, sumiso y funcional revolucionario de base. Carne de cañón vital para un proyecto igualitarista, por el que debe estar dispuesto a ofrendar su bienestar individual e incluso la vida. No resultará extraño que procesos de este tipo queden marcados por fuertes dosis de violencia, tanto con los capitalistas y dueños de los medios de producción, asumidos lógicamente como sus enemigos naturales, como con los mismos sujetos en los que la revolución se apoya, es decir, el pueblo, entelequia a la que es necesario mantener en línea mediante mecanismos de disciplinamiento constante, adoctrinamiento ideológico y proscripción del disenso y de la libertad de pensamiento, palabra y obra en las filas internas. Entre otros factores, claro, surgiendo así una rara e inevitable estratificación social entre el revolucionario de élite, la nomenclatura soviética por ejemplo, y el revolucionario de base, algo incomprensible en el seno mismo de un proyecto que asume para sí un carácter profundamente igualitario. Esto al menos en el plano de lo discursivo. Desde esta perspectiva, bastante esencialista por cierto, la idílica visión del mundo adoptada por el marxismo y la izquierda en general comienza y termina en una utopía deseable pero inviable en las condiciones humanas actuales. Y allí donde pretendió ser impuesta, corrió sangre, y mucha, para luego desaparecer sin rastro duradero, salvo claro, en la cabeza de algunos nostálgicos, quienes se dan a la tarea de escarbar en el fango de la historia en pos de viejas y nuevas contradicciones que alimenten la revolución y les permitan recuperar algo de vigencia. Nótese que, más allá del autoritarismo, de la extinta Unión Soviética, queda poco en los rusos de hoy, quienes retomaron con extrema facilidad su vieja visión imperialista, hoy remozada y eficazmente liderada por sus actuales mandatarios. A su tiempo, los desesperados intentos neomarxistas, enfocados esta vez en el análisis supraestructural, intentaron superar el clásico determinismo económico, acaso como una respuesta al conductismo estadounidense, añadiendo la vieja lucha de clases, difícilmente aplicable en aquellos países carentes de procesos análogos a lo que se entendería como una revolución industrial en toda regla, como ocurre con nuestro país por ejemplo, otros clivajes sociales existentes desde siempre, como son los de género, los étnicos, los religiosos, etcétera, etcétera, hasta lograr un mix tan explosivo como implosivo que, aplicado en función de poder, gozó de cierto éxito con los llamados socialismos del siglo XXI. Por ejemplo, declinando luego sin haber generado ese tan anhelado hombre nuevo, agente de sostén y estabilización del nuevo orden popular que discursivamente instalaron. Algo que ni el mismísimo proyecto soviético logró en décadas de socialización.
Con esta tarea, tales medidas hicieron que, paradójicamente, el trabajo se haga aún más difícil, debido a la fragmentación del sujeto de la revolución provocada por la inclusión neomarxista de esa multiplicidad de otras categorías confrontacionales, además de la de clase. Esto explicaría también, al menos parcialmente, la apuesta de los descendentes proyectos de la izquierda actual hacia el continuismo, muchas veces disfrazado de reeleccionismo y democracia aparente, afincándose en la idea de un proceso que solo sobrevivirá si se extiende en el tiempo a cualquier costo. Una suerte de revolución permanente similar, aunque no igual, a la planteada por el célebre Trotsky. Es así que, salvo China, que pese a su bizarro pasado, logró volcarse hacia un rarísimo capitalismo de Estado, aunque con notorios déficits de derechos, por cierto, no se encuentran más casos exitosos de proyectos socialistas en el mundo, ni siquiera en los países escandinavos, como Suecia o Finlandia, por ejemplo, más cercanos ellos a una socialdemocracia moderada que a un socialismo bolchevique en toda regla. Este fracaso responde, sin duda, a una multiplicidad de factores, pero ninguno tan relevante, juzgo yo, como el de la escasa capacidad de internalización y normalización de los cambios propuestos, tanto en personas como en instituciones, lo que impidió la implantación de ese tan extrañado nuevo sentido general de vida, atemporal e indispensable para la construcción de ese modelo de sociedad por ellos anhelado, y que en estadios avanzados llegaría a prescindir para su estabilización incluso del propio Estado. Por su parte, el capitalismo, como baluarte de la derecha moderna, al menos en su matiz económico, discurre medianamente exitoso en base a lo que el humano esencialmente es, básicamente un simio lampiño, como bien refiere Desmond Morris desde una visión zoológica, egoísta, competidor y consumista, al que no pretende cambiar, sino controlar solo en la medida de lo estrictamente necesario, limitándose a modular procesos degenerativos de orden sistémico, para así discurrir, apaciblemente, hasta estabilizarse con facilidad, aupado por la mano invisible del mercado, sobreviviendo, no sin tensiones, claro, a su propio desgaste, sin que ello signifique caer en la exageración de Fukuyama, quien en su momento alertó sobre un supuesto fin de la historia bajo la hegemonía mercantilista, algo que luego fue obviamente descartado. En conclusión, más allá de toda crítica, creo que una izquierda acorde con los tiempos actuales es y será vital, quizás no como proyecto de poder, esto por las razones antes anotadas, pero sí como ideología de control frente a los excesos del mercado, precautelando los equilibrios sociales esenciales y propugnando límites a la concentración del poder y el capital. De ahí la urgente necesidad de repensarla. Y siguiendo la tradición, cerramos esta presentación con un par de preguntas. ¿Crees que el pensamiento político de izquierda se constituye en una alternativa viable para el gobierno de las sociedades modernas? ¿O, en sentido contrario, se trata de otra más de las corrientes políticas decimonónicas ineficaz para responder a las exigencias del mundo de hoy? Déjanos tus respuestas en la caja de comentarios, esto a fin de abrir un sano debate.